de balance financiero. Nosotros satisfechos de volver al aire para todos ustedes, esperando que esta hora que discurre pues la podamos compartir o aprovecharla con nuestras informaciones, nuestros comentarios, siempre independientes y objetivos sobre el acontecer económico, financiero y fiscal de la República Dominicana. Cuánto gusto poder saludar en este fin de semana navideño. La Navidad comienza con la regalía a nuestro querido hermano y amigo don Alcedo Ramírez y Martínez. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Amigos televidentes, como siempre, un saludo muy cordial a todos ustedes por acompañarnos una vez más en esta nueva versión de su balance financiero, el programa especial y predilecto de la televisión dominicana en materia financiera. Nosotros queremos, Hermógenes, amigos televidentes, en este fin de semana, agradecer a todos ustedes que nos acompañan semana tras semana, a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes, Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato, Arroz El Molino, el más selecto de todos los selectos e indispensable en la dieta diaria de todos los dominicanos. ¿Por qué no? La Novia de Villa, que son los líderes en baby shower sí, y en juguete para niños de todas las edades. Y finalmente, BDO Senfa, los líderes en educación permanente. Agradecemos ese apoyo que nos han dado a través del tiempo para que su programa llegue a ustedes semana tras semana. Y Hermógenes, no podemos dejar de mencionar que en este fin de semana, podríamos decir, el primer fin de semana propiamente del mes de diciembre, queremos recordar que estamos en el tiempo de Adviento, donde debemos irnos preparando para las Navidades. ¿Qué quiere decir Adviento? Espera de la venida, en la venida. Es como a la expectativa. A la expectativa, como viene la Navidad, que es el nacimiento, la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y entonces le llamamos Adviento, que es un tiempo de espera donde uno debe prepararse, no tan solo físicamente para la fiesta navideña, sino también espiritualmente, con tranquilidad, alegría, para hacer de la familia algo más estrecho y Hermógenes, algo importante también, que en este fin de semana, que es el segundo domingo de Adviento, se conmemoran los 502 años del famoso sermón de Fray Antón de Montesinos. Y el descubrimiento de la fundación de Santo Domingo. Sí, la fundación de Santo Domingo, pero también el famoso, años después, el sermón de Adviento. El sermón de Adviento, que fue donde los sacerdotes, los curas dominicos, salieron en defensa de los indígenas que estaban siendo masacrados por los conquistadores españoles. Pero nos dicen también, no solamente masacrado, ¿por qué? Para apoderarse de los bienes, de la tierra y también de la pareja. Y esclavizándolos con el trabajo hay que ir a la estaban pausa. Acostumbrados. Hay que ir a la primera pausa, Alcedo, porque hay muchos comentarios, no hay ningún tipo de desperdicios en este tiempo, y dos noticias diametralmente opuestas matizan este fin de semana: la muerte de Nelson Mandela por un lado, y en el orden económico financiero, la fusión bancaria ocurrida en República Dominicana. Ya regresamos con esos temas, no se muevan. Definitivamente que el fallecimiento de Nelson Mandela ha matizado, ha sido el norte a seguir en cuanto a la temática internacional. La noticia de actualidad Las cadenas de noticiosas norteamericanas como CNN, ABC, NBC, pues lo han tomado como en transmisión continua. Y es que sencillamente se trata de una figura que, aunque ya estaba lacerada por el tiempo, tenía sus problemas pulmonares, pero aún había una expectativa porque respiraba y estaba recluido en su casa. Y digamos que es que Nelson Mandela, así como en el béisbol se habla de Jackie Robinson, Nelson Mandela a nivel del apartheid mundial, pues representa el icono a seguir. Exacto, que son, Hermógenes y amigos televidentes, son cambios paradigmáticos y significativos. Donde quiera que se hable de Nelson Mandela, hay que quitarse el sombrero. Se entiende lucha por la independencia de su pueblo, de una especie de esclavitud en pleno siglo XX. Y de la cárcel al solio presidencial. Exacto, pero digo, una lucha donde un grupito de blancos surafricanos dominaban una cantidad inmensa de millones de negros africanos, de tribus. Entonces, yo creo que hay que rendirle una pleitesía honor al gran Nelson Mandela, pero Hermógenes, también
el ejemplo digno a seguir de un estadista no aferrado a la silla del poder, que nosotros aquí tenemos muy malos ejemplos. Entonces, Nelson Mandela dio ejemplo de desprendimiento. Sí, voluntariamente se deshizo del poder, pudiendo haber seguido. Pero por eso digo, absoluto. Hay que fijarse en figuras como esas que logró su cometido, hizo las transformaciones que tenía que hacer y dijo, bueno, ya es momento de darle la oportunidad a otro. Yo me voy tranquilamente para mi casa, y así murió tranquilamente. No cegado por el poder, no gustándole el carguito y viendo más allá del horizonte, más allá de la curva, como decía un líder nacional. De la curva, la fusión anunciada o el surgimiento del banco BHD León es una novedad de estos días de diciembre, hace un periodo razonable que venía comentándose pues la posible venta del Banco León, el Banco León de la familia León, después de la venta de cervecería, que era el sustento número uno de la entidad, que el Banco León surge a raíz de la crisis del 2003, donde fue, digamos así, subastada o puesta en manos del Bancrédito. Los bancos colapsados, entre ellos el Bancrédito, y siendo su cartera de tarjeta viente el principal activo con que contaba la entidad, y entonces lo que le permitió al banco empresarial pues surgir como Banco León. En estos momentos pues entendemos que esta fusión fortifica el sector financiero, se está hablando de 23 mil millones de dólares en patrimonio, y entendemos que con el tiempo, y que no sea especulación, Alcedo Ramírez, que con el tiempo lo que se va a anunciar ya no va a ser una fusión sino una absorción, porque parece que el apellidito del final pudiera desaparecer en el paso del tiempo. Sí. Mire, Hermógenes, y aquí recuerda el caso Nissan Datsun. Exacto. Mire, Hermógenes, aquí yo creo que es la noticia de actualidad nacional, y nosotros pensamos que es muy importante por varios motivos que lo vamos a presentar rápidamente. En primer lugar, nosotros pensamos que esta fusión de BHD y Banco León viene a representar, podríamos decir, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento de la familia León, que aparentemente ha decidido dejar el escenario como protagonista y convertirse en socios en importantes emprendimientos, pero donde ellos no lleven la voz cantante. Por ejemplo, como tú acabas de mencionar, se vendió la Cervecería Nacional Dominicana, pero los Leones no se quedaron fuera, sino que mantuvieron una cierta proporción minoritaria, pero están ahí al fin. Sí. También en lo mismo estratégica. Exacto. Lo mismo ha ocurrido ahora, Hermógenes, sí, con la parte del banco, que ellos pasan a una fusión por absorción al BHD, pero entonces eso quiere decir que la gerencia principal va a ser BHD, pero la familia León no deja de tener presencia en la banca. Pero aparentemente, Hermógenes, ha habido un cambio de estrategia de la familia León. Eso es comprensible, dado que ya los viejos robles han ido pasando, y entonces aparentemente las nuevas generaciones quieren llevar una vida más tranquila, disfrutar de sus bienes, de sus riquezas, y no tener como un retiro. Esa carga, exacto, no tener esa carga tan fuerte. Y no te olvides, Hermógenes, que también la familia León ya había salido hace unos años del negocio del tabaco, cuando había vendido su parte, digamos, a la Philip Morris. En sentido general, esa es la primera, vamos a decir, noticia de actualidad importante. El otro punto, Hermógenes, que yo quiero... antes de entrar en el otro punto, ojalá, Alcedo, con tu permiso, ojalá que esto no traiga la desaparición del único remanso que queda en el dial, por allá por los 102. Exacto, que tú dices Raíces, sí, la emisora del grupo... El remanso, porque todo lo otro es... No, sí, es fiesta y sí, a mí me da la impresión, hermano, que eso no va a desaparecer, porque ya como hay una fundación, y recuerda que ellos tienen el Centro León en Santiago, me da la impresión que ellos se van a quedar con la parte filantrópica, sí, la parte de cultural. ¿Por qué en Navidad esta negociación estratégica? No, quizás porque es bueno para finalizar el año. Para arrancar el 14 ya formalizado. Pero mire, Hermógenes, la tendencia va a ser a que los accionistas pues vayan reduciendo su participación, sí, y que el grupo BHD lo vaya aumentando. Ahora bien, sí, pero el otro punto relacionado con esta fusión, Hermógenes, que yo quiero traer a la colación, y aquí sí es un punto de actualidad, pero que también a mí me preocupa un poco, es que el BHD se consolida como el tercer gran banco del país. Y eso ha habido... de Popular y Reserva. Sí, ha habido una concentración en el sistema financiero. Eso quiere decir que cuando tú sumas la participación de Popular, Reservas y ahora BHD León,
Estamos hablando, Hermógenes, de más del 70% de los activos bancarios del país. Pero mucho más. Exacto. Entonces, eso tiene sus bemoles. Eso puede ser muy importante y muy interesante, pero yo le tengo un poquito de temor al oligopolio, al hecho de que pocas entidades puedan controlar un mercado, y lo peor aún, Hermógenes, si una de esas entidades se va a pique, puede haber un problema serio de riesgo de crisis financiera en la República Dominicana. Bueno, pero yo lo veo desde la siguiente óptica, porque la tuya no tiene desperdicio, lo aprecio, lo valoro, lo comparto, me integro. ¿Cómo que dicen en el correo? Leído de acuerdo. Like. No, leído de acuerdo, como dice Aide. Sí. Leído de acuerdo y allá estaremos. Y allí, sí. La situación es que este tipo de negociación generalmente trae consigo una reducción de costos. Y de personal. Bueno, de costos en sentido general. Porque hay una economía de escala duales que ahora se concentran. Exacto. Yo no quiero usar el término reducción de personal en estos momentos, en plena Navidad, pero es una realidad. Ineludible. Pero no quiero meterme por ahí porque yo me imagino la inseguridad que genera este tipo de eventos. Al reducirse los costos, pudiera ser, lo ideal sería que también se redujese la tasa activa, porque está teniendo menor costo. Pueden reducirla. Entonces el costo operacional más el costo del dinero es menor, y en este aspecto pudiera entonces hacer negociaciones en una tasa activa beneficiando el mercado financiero dominicano. Lamentablemente no es así porque nos encontramos entre los dos bancos más caros. Seguro. Por la élite que representan. Y mira, Hermógenes, el elemento que tú introduces es interesante abordarlo, porque como nosotros aquí en Balance Financiero somos unos defensores fuertes de la creación de empleo, también ese es un elemento que, si bien es cierto, esa fusión BHD Banco León es posible que sea muy atractiva para ellos, para los bancos y sus accionistas, porque es muy probable que puedan reducir costos, alcanzar economía de escala, hacerse más eficiente y productivo. No menos cierto es que, como tú bien sabes, y lo queremos decir, cuando hay fusiones empresariales, normalmente hay reducción del personal, porque no van a duplicar cajeros, no van a duplicar, por ejemplo, contadores. Customer service. Exactamente, servicio al cliente, al contrario, eso se puede reducir. Entonces, es lo que nosotros decíamos, que la única forma de aumentar el empleo en República Dominicana es fomentando las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Y hay otro punto, y este es mercadológico, honestamente, Alcedo Ramírez y amables televidentes, y es que en la medida que se fusionan, que desaparecen entidades, se reduce la competencia y tú puedes jugar con las tasas, y puedes jugar con las tasas en este sentido, en este caso en que estamos, pero con los precios de venta en sentido general. Exacto. Mira, y Hermógenes, pasando a otro aspecto de ese mismo tema, es que si nosotros vamos, Hermógenes, a ver, vamos a decir la experiencia internacional que ha habido cuando se fusionan, cuando una empresa absorbe a otra. Usualmente, para que tú veas, en los mercados internacionales, el precio de las acciones baja. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, amigos televidentes, que una fusión es una especie de matrimonio que uno no sabe cómo va a resultar. Decía el merengue, ¿en qué parará la cosa, exacto, caballero? ¿Es así que decir? Exactamente. Dice, ¿en qué parará la cosa? Es posible que se lleven bien. Sí. Es posible que el matrimonio, la fusión resulte exitosa, pero también es posible que se creen ciertas pugnas y luchas de poder que lo que hacen es que desenfocan un poquito la estrategia de mercadeo y venta de la entidad, y puede entonces ocurrir eventos impredecibles. Entonces, por eso es que nosotros pensamos que hay que estar ojo avisor. Los organismos reguladores tienen que poner la atención en este tipo de transacción. El periodo de acoplamiento es crítico. Pero sobre todo la cosa, Hermógenes, porque te digo, porque estamos llegando, amigos televidentes, a un mercado financiero dominicano muy concentrado. Repito, amigos televidentes, tres entidades financieras, es decir, Banco Popular, Banco de Reserva y ahora BHD León, acaparan más del 70% del mercado financiero de República Dominicana. Eso quiere decir que estamos ante un mercado muy, muy concentrado, y por eso aumentan los riesgos. Queda mucho en balance financiero. Tenemos en el mundo de los impuestos el análisis de la reforma tributaria respecto al año 2014. Hay muchas tasas y artículos
que cambian sustancialmente con el cambio del calendario porque hay tasas escalonadas en el paso del tiempo. Y en el mundo de los impuestos será ocupación de Norma Ida y Francisco Canahuate traernos estos valiosos comentarios. También estaremos dando informaciones sobre la contaduría, los últimos eventos, la participación, la vuelta de República Dominicana por la Asociación Interamericana de Contabilidad. Y en fin, vamos a hablar un poco de la Navidad y la activación comercial, etcétera, etcétera, el impacto en la economía, sobre todo en gestión empresarial, que es el segmento que sigue. Pausamos. Decíamos en la introducción, Alcedo, que en República Dominicana la Navidad comienza cuando el circulante se incorpora, y nos sorprende cómo justo en el fin de semana donde el gobierno ha hecho el desembolso, comienza a hacer los desembolsos por el salario número 13, pues también el comercio riposta trayendo descuentos que van desde un 20% hasta un 50% y un 60%. Para seguir con el Black Friday. Como superando el Black Friday, que ya sea plátano, aquí le dicen el Black. Exacto, mire, superando el Black. Exactamente, y yo pienso que esta es para mí la primera clarinada de las Navidades, sí, que es que... Venir pastorcillos, exactamente, venir a adorar. El gobierno dominicano acaba de iniciar desde el pasado viernes el pago de la regalía pascual. También nos hemos dado cuenta, Hermógenes, que hay muchas otras entidades del sector privado que ya han ido pagando la regalía, y aún otras, principalmente grandes empresas, grandes corporaciones, que han ido avanzando y pagando parte del bono, es decir, el reconocimiento de parte de los beneficios, los resultados, pasándoselo a los empleados. Entonces nosotros confiamos en Dios que este sea un mes de diciembre bastante activo, bastante interesante, pero siempre le damos el consejo a nuestras televidentes que no lo gasten todo, que guarden un poquito, sí, para el año que viene y poder arrancar un feliz 2014. La ventaja de no tener ese dinero en el bolsillo y recibirlo a través de los cajeros automáticos, pues quizás limite un poco, sí, y la tentación se reduzca. Ahora bien, el comercio está pasando una de las pruebas más sui generis de los últimos tiempos en República Dominicana, porque la tendencia ha sido que en diciembre los precios se aumentan como producto del exceso de demanda, pero en esta oportunidad y víctima del rezago de la economía, porque no vamos a hablar de recesión ya Estados Unidos redujo el índice de solicitudes de cupones por desempleo, etcétera, etcétera, y ya hay señales, aunque no llegan tan claras las de Europa, pero por lo menos la del principal socio comercial, Estados Unidos, sí que están llegando claras de que hay una recuperación económica. Bueno, pero como producto de esta prueba las cosas se han invertido, los papeles se han invertido, y en lugar de tú adquirir productos con un clásico aumento entre un 10 y un 15%, en esta oportunidad las puertas por la ventana, en el sentido de los altos descuentos, y que conste que los precios posiblemente no han sido inflados para traerlo, para convertirlo en descuento y traerlo al precio regular, no ha sido así. Sí. Es que hay que estar claro en cuanto a que hay ítems, hay partidas de inventario que son perecederos, son temporales, son de época, son estacionales, y otros productos que como la tecnología, que aunque no es estacional, sí caduca muy rápido por las generaciones tecnológicas que las vienen sustituyendo. Sí, Hermógenes, pero mira, yo pienso que es importante notar dos cosas como tú mencionas. Gracias a Dios, este fin de año, producto quizás de la situación económica del año entero, no hay esa presión en los precios, y por ende podemos concluir que vamos a disfrutar de un fin de año con inflación bien controlada, con los precios no se van a disparar. También, Hermógenes, una vez más se comprueba los pronósticos que hicimos aquí en Balance Financiero de que el crecimiento este año iba a estar más cerca de 3% que de 5%. Y precisamente en estos días el Banco Central dio a conocer la cifra y alrededor del 3%. Eso lo que indica es que a fin de año tendremos menos presión inflacionaria. También no te olvides, Hermógenes, el precio también del petróleo, que a pesar de haber
iniciado el frío en las latitudes norte de manera muy agresiva, no menos cierto es que tenemos un petróleo de menos de $100 el barril. Lo que quiere decir es que tampoco por ese lado hay presión en la tasa de cambio. Y por ende yo pienso que gracias a Dios vamos a pasar un fin de año donde los chelitos de la regalía y de los bonos que están distribuyéndose en la economía dominicana van a resultar suficientes para el desempeño navideño, pero hacemos la exhortación, reiteramos, de que no lo gasten todo ahora en diciembre y dejen algo para el año nuevo. En las últimas 2 semanas realmente ha habido alguna presión en la tasa cambiaria porque se ha generado alguna escasez y según fuentes que nos llegan del sector financiero, no está en la intención del Banco Central hacer inyecciones por el momento, según informaciones que nos llegan como balance financiero desde el sector financiero, valga la cacofonía que se formó ahí. Pero sí ha sido un año 2013, donde en lugar de un peso, el peso dominicano, otra cacofonía, se ha depreciado en 2, se ha duplicado la depreciación y es atendible de que el camino al 43 por 1, ahora mismo 42.65 por 1, estoy hablando para la venta, el precio de venta del peso, pues el camino al 43 está marcado, y quizás sea asunto de esperar que el calendario cambie de año, dé la vuelta el calendario, nos convirtamos en 2014 y pase el primer trimestre del año. Y no nos olvidemos, Hermógenes, que lo que va a motorizar eso que tú mencionas, de que prácticamente nos estamos dirigiendo al 43 por 1 de manera permanente, es decir, se va a dejar que la tasa se deslice un poquito hacia arriba, no nos olvidemos que tenemos una deuda externa que hay que comenzar a pagar a partir del año próximo, unos 180,000 millones de pesos. Ese dinero hay que convertirlo a dólares y eso le va a imprimir una cierta presión a la tasa de cambio, una tendencia alcista. Y no nos olvidemos que nosotros tenemos prácticamente una economía internacional, una producción de dólares de moneda fuerte, bastante, vamos a decir, estabilizada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros anualmente, amigos televidentes, prácticamente estamos produciendo la misma cantidad de dólares, mientras que las necesidades, los requerimientos son cada vez, van en aumento. Entonces eso es otro elemento por inercia, diríamos, que va a establecer una ligera presión en la tasa de cambio para que se sitúe al inicio del año por encima de 43. Según estadísticas conocidas, en el año 2012 el déficit fiscal alcanzó el 8%. Exacto. Entonces, tremendo. No obstante los esfuerzos extraordinarios, llegando casi a la parálisis de la economía, y ese decreto de austeridad 599-012, que es de austeridad, aunque el presidente dijo no estamos en austeridad, lo que estamos es ahorrando. Y solamente el gobierno. No obstante eso, pues la proyección es de un 6%, pero analízate lo siguiente, que no es lo mismo el 6% de 530,000 millones de pesos que el 6% que el 8% de 400,000. Prácticamente te va a dar lo mismo. Numéricamente, lo que quiere decir es, en términos absolutos, podíamos tener en el mismo déficit absoluto, cuantitativamente, pero relativamente va a disminuir, como tú bien dices, por el crecimiento de la economía. Ahora, Hermógenes, lo que yo sigo insistiendo es, repito, que nosotros en República Dominicana, aunque no es un tema de, digamos, lo estamos discutiendo ahora, pero en este segmento es muy importante, nosotros tenemos que abocarnos a una economía exportadora, es decir, República Dominicana, la única manera que puede hacer frente a estabilizar su moneda es produciendo de manera activa cada año más divisas fuertes como el dólar, porque de esa manera le vamos a quitar de manera permanente la presión en la tasa de cambio. El gobierno es el rector de las medidas monetarias y económicas y fiscales. Exacto, fiscales y monetarias. Ahora, la tendencia ha sido que los gobiernos se desliguen de las operaciones comerciales. Sí. Antes tú podías tener un gobierno fabricando cemento, podías tener un país donde el Estado tiene una fábrica de clavos, tiene una línea aérea, servicios, de púas, línea aérea, etcétera, etcétera. Bueno, la tendencia ha sido irse alejando de eso, para que el sector privado se encargue de motorizar la actividad económica netamente. De ofrecer productos. Ahora, ¿qué le queda al Estado Dominicano? Incentivar y concientizar, pero de qué concienciar ahora,
a los sectores que intervienen en la economía. Y regularlos. Para que se dirijan por donde el país necesita. Entonces tú dices, necesitamos sembrar ajíes para exportación. Programar bien Tenemos que mejorar la cosecha de guineos, de manzanillo. Bueno, el Estado sería responsable de crear la estructura para que eso se haga. Pero la conciencia del sector privado es lo básico en estos momentos. Y lo más importante, sobre todo, Hermógenes, como dijimos en el segmento anterior, el aspecto regulador. El Estado debe convertirse en un árbitro de la actividad económica y no en un agente. Y de esa manera, por ejemplo, en el caso del sector financiero, asegurarnos que el riesgo no aumente mucho como resultado de la concentración financiera que estamos experimentando. Vamos a aconsejar a doña Zoila que aproveche los grandes descuentos de estos días que solo los supermercados Bravos es capaz de que presentar. Están tirando la casa por la ventana. Así que todos para los Bravos. Pausamos. Bajo el patrocinio de BDO Senfa, nosotros traemos a todos ustedes el segmento de Contaduría y Finanzas, siempre recordando a nuestro directo compadre, hermano, amigo, don Genaro Soriano, ido a destiempo, y donde, caramba, nosotros todavía no nos reponemos y tenemos una Navidad sin Genaro Soriano. La vida continúa, este es Balance Financiero, y tenemos muchos comentarios. Saludamos la elección, la vuelta de República Dominicana a la dirección de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Sucede que el contador público y dirigente de la profesión de contaduría en República Dominicana, Francisco Acosta, licenciado Francisco Acosta, nuestro gran amigo, ha sido electo vicepresidente en una de las vicepresidencias de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Ya ha habido 2 presidentes y ahora con esta vicepresidencia y la dirección ejecutiva, que también la tuvimos por muchísimos años, pues República Dominicana vuelve a ser representada. Hermógenes, y luego de esa gran noticia, yo diría que la Así que profesión... felicidades a Francisco Acosta y éxito en su gestión. Exacto, y que la profesión entonces puede sentirse orgullosa, de fiesta, como resultado de haber, digamos, obtenido una vicepresidencia en la Asociación Interamericana de Contabilidad. Lo que quiere decir es que en el futuro se vislumbra que habrá un tercer presidente de dicha entidad que aglutina a los profesionales de la contabilidad en todo el hemisferio norteamericano, en toda América, tanto del norte como central y del sur. Hermógenes, hay una noticia internacional, ahora que estamos hablando de temas internacionales aquí en Finanzas, y tiene que ver con este próximo lunes 9 de diciembre, se celebra a nivel internacional lo que le llaman el Día Internacional Anticorrupción, que es una iniciativa de las Naciones Unidas, de la cual prácticamente todos los países del mundo son signatarios, donde se trata de concientizar, como tú mencionas, la lucha contra la corrupción, porque, amigos televidentes, esa es la gran lacra, el gran cáncer social que se lleva una cantidad increíble de recursos de la sociedad, se va entre las cloacas y los dedos de la corrupción. Nosotros tenemos que crear conciencia el próximo lunes y buscar la manera de que cada quien pueda aportar su granito de arena en esa lucha contra la corrupción, que es una lucha que, repito, consume muchos recursos que deberían estar dedicados comúnmente a la creación de viviendas de bajo costo, a la solución de problemas educativos, problemas de salud, problemas de creación de empleo, creación de infraestructura, la solución de problemas energéticos, de plantas de carbón o de otro tipo. Entonces nosotros pensamos que es el momento de buscar y establecer los mecanismos para luchar, para prevenir la corrupción y eventualmente ir erradicando, por lo menos reducirla a su mínima expresión. Y estamos convencidos que de esa manera, yo estoy seguro que nos habremos encontrado otra mina de oro, no en Cotuí, sino en todo el país. El término corrupción conduce el cerebro generalmente del dominicano, o generalmente el cerebro del dominicano al sector oficial, pero no necesariamente estamos hablando de eso, sino es en sentido general. El hecho de que siendo una vía tú te metas en la contraria, eso más que una violación es parte de la formación corrupta que pudiera tener, o la degeneración corrupta que pudiera tener un ciudadano. Entonces decía el doctor Balaguer que existen corruptos, pero también existen corruptores. Exacto. ¿A quién castigamos de los dos? Estamos entre si el huevo o la gallina. Y
Realmente estamos en tiempos donde la formalidad y la transparencia deben imperar, porque eso es lo que los tiempos ameritan, modernos aconsejan. Y un país es tan desarrollado como que es transparente. Y mire, Hermógenes, lo que es buena la aclaración que tú has hecho, porque el ser humano por naturaleza, y eso ya no lo dice la misma Sagradas Escrituras, la Biblia, donde dicen que es más fácil uno ver la viga, la paja, el defecto en el ojo ajeno y no en el mismo. El sector privado rápidamente, cuando se habla de corrupción, trata de mirar hacia el frente, hacia el sector público, pero no jamás podemos olvidarnos que cuando hablamos de corrupción también involucramos los fraudes económicos. Y el pueblo dominicano tiene una amarguísima experiencia. En los últimos años hemos sufrido un problema de crisis financiera enorme, producto de fraudes, de corrupción, que se dio fundamentalmente a nivel del estamento privado, no del estamento público. Es decir, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nosotros lo importante es que queremos llevar al ánimo de ustedes, mis queridos televidentes, que tenemos todos que poner nuestro granito de arena, porque solamente podremos cambiar el país, reducir la corrupción, en la medida que cada uno de nosotros, de que cada dominicano coja conciencia de esa lacra, de ese cáncer social que hay que erradicar, y repito, participemos activamente en cualquier iniciativa, por pequeña que sea, pero lo importante es que dé al traste con esa digamos, pecado social que es la corrupción. Como variando, como haciendo un picadillo, porque ya vamos a pasar al mundo de los impuestos con la temática de la reforma fiscal y el impacto en el año 2014, la actualización de la ley, con Francisco Canaguate y Norma Aide. Pero como un pequeño picadillo, cuando veníamos, porque tú y yo venimos juntos al programa, estamos dando ejemplos de que no hay que llenar de carros el parqueo. De reducción si todos vamos al mismo sitio y vivimos más o menos carpooling. En la zona. Entonces, la Navidad es sinónimo como de unión familiar, de compartir. Recójanse, señores. Vamos a pausarnos, pero todo ese dinero en la calle y toda esa gasolina, esos mofles en smoke. Celebrar moderadamente. Moderadamente, lo importante es en familia. Y fíjate que esos muchachos de nosotros hacen esos viajes tan largos para venir a estar en compañía. ¿Qué tú quieres, mi hija, mi hijo? Bueno, lo que queremos es compartir con ustedes. En tranquilidad familiar. Aleluya. Feliz Navidad, Alcedo Ramírez. Igualmente, y como le digo, y a los televidentes. Que guarden para el año que viene, para el 2014, y que disfruten, pero de manera cristiana, moderada y sobre todas las cosas en familia. En familia, y pensando que lo que celebramos es la palabra donde tú comenzaste el programa, el advenimiento. El advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que vino con una misión muy específica, que fue a salvar la humanidad a cambio de que los pecados puedan ser redimidos. Nosotros nos están sacando porque ya, señores, ahí viene Norma Aide y Francisco Canaguate, el mundo de los impuestos. Pausamos. Bienvenidos sean todos ustedes, amigos televidentes, a este su segmento impositivo. Hoy sí estoy con la compañía del experto fiscal, nuestro colega, amigo y hermano Francisco Canaguate. ¿Cómo está, Francisco? Hola, Norma. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Qué bueno tenerte por aquí. Para nosotros así, ya casi a finales ya del año. Ya estamos en la postrimería, se fue el 2013. Pues comentar un poco y saber el impacto de esa ley que nos impactó precisamente hace un año, el 9 de noviembre del año 2012, la famosa ley 253, sobre el fortalecimiento y el nombre de la capacidad recaudatoria del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible. Esa ley con ese nombre tan bonito que nos dio ahí el cuello, ¡pam!, a los asalariados, a las amas de casa, a los trabajadores, porque se subió el ITEVIS, se amplió la base del ITEVIS, hubo un aumento de precios, hubo congelación de la exención contributiva de los empleados, entre otras cosas. Esas son las que más impactaron a la gran masa, porque tú sabes que hay otros impuestos, como son el impuesto de la vivienda, el aumento de la tasa corporativa, que ya impactan a otros segmentos de la población. Vamos a ver, Francisco, cuéntanos un poco de eso. Y otra cosa importante, ¿qué impacto va a tener
esto en el 2014? Bueno, ya estamos celebrando el cumpleaños de la ley 253/12, Ay, sí. que fue esa a la que hace referencia, pero ella también trajo una prima hermana, que fue la 309/12 de amnistía fiscal, Sí. que también hay que considerarla dentro del contexto de lo que fue el impacto y será a futuro, A futuro. porque la ley de amnistía también permitió transparentar muchos recursos que antes estaban fuera de la tributación y que ahora entraron, y tendrá también su impacto para el próximo año 2014. Ahora, la primera parte que hay que tomar en cuenta es que esta ley, y quizá de ahí el nombre, que tú le llamas muy bonito, yo digo muy extenso. Muy extenso, exacto. Realmente trató de prever situaciones no solo para un año, sino para una serie de años. Es decir, fue proyectada hacia lo que sería este periodo gubernamental, el periodo 2012-2016. Y por eso, en el caso de los productos que antes estaban exentos de ITEVIS y que fueron incorporados al gravamen, se le estableció una tasa de un 8% para el 2013. Para el 2014 esos productos tendrán un 11%. O sea, un 3% más. Habrá un incremento desde ese punto de vista en un 3%. Y en el caso de la exención contributiva, a lo que te refieres, para los asalariados, eso quedó congelado por un periodo de 3 años. O sea que no va a haber aumento por la tasa de inflación sobre esa exención. Exacto, esto conviene que lo conversemos un poco. Ay, sí. Porque es, digamos, de impacto hacia el sector de ingresos fijos. Claro. Y que disminuye su salario. En esencia, ¿qué era lo que pasaba? Y tenemos que verlo como lo hacemos siempre, en distintos niveles de asalariados. Los que ganan por debajo de la exención contributiva, para que son ellos 33.326. Para ellos no tiene importancia que porque fuera congelada o no fuera congelada. Para la parte media, que es el grueso de los asalariados, bueno, en volumen, los que están por debajo de la exención contributiva, es decir, por debajo de los 30,000 pesos, son la mayoría, sí, lamentablemente, porque si fuera la mayoría que tiene por encima de la exención contributiva, tendrían una mejor calidad de vida, sí, un mayor poder adquisitivo y contribuirían más a las recaudaciones, pero la realidad no es esa. En los empleos hay 3 franjas: los que están por debajo de la exención contributiva y los que están por encima de la exención contributiva, que no son ejecutivos de empresa. Y está entonces el nivel de los ejecutivos de las empresas, sí, que son los que tienen los niveles más altos en el salario. Entonces, para el primer grupo no tiene impacto la congelación. Para el segundo y el tercero, el impacto es que al no poder ajustar la exención, no poder aplicar el ajuste por inflación a la exención e incrementar el valor de esta exención, entonces la porción que de otra manera estaría exenta pasa a estar gravada. Ahí sí. Y podríamos decir si está gravada con un 15 o con un 25, porque todo va a depender hacia dónde es el monto del ingreso total del asalariado. Quiere decir que el impacto es en esa porción de lo que sería una exención contributiva que quedó sin efecto de manera transitoria. Entonces lo que sucedería es que a esa porción se le aplicaría un 15, un 20 o un 25% dependiendo en qué nivel de la escala salario, exacto, caiga. Recuerden que no hablamos de 29 en el caso de las personas físicas, no, porque para las personas físicas residentes en el país, la escala es del 15, el 20 y el 25%.
y para las corporaciones la tasa es proporcional, 29. Un 29%. Correcto. Entonces, Francisco, háblame del aumento del ITEVIS. Eso tiene... Háblame de eso, porque nosotros teníamos un ITEVIS, una tasa fija de un 16 para algunos productos. Ahora, ese ITEVIS aumentó al 18, pero aún más. Productos que estaban exentos, como el azúcar, como dice el Boger y el café, que siempre lo lamentó mucho por aquí, están pagando hoy un 8%. Eso pagarán un 11%. Y tú dices que eso va a pagar un 11%. Exactamente. A partir de enero del 2014 estarán pagando un 11%. ¿Y se hará así sucesivamente para el 2015? Sí, también. ¿Cómo? Explícame hasta allá. Va a subir también en el 2015, pero no nos adelantemos, no vamos a llevar noticias tan negativas. No, porque eso está en la ley, Francisco. Entonces... Sí, pero no vamos a llevar noticias tan negativas porque va en crecimiento hasta alcanzar la tasa máxima. Y después que termine el periodo de gobierno, entonces volverá todo al 16%. Volverá todo al 16%. Según lo que está en esa ley. Habría que ver si luego otra ley dice que confirma la tasa en el 18% o que extiende el periodo al 18%, como han pasado en otras disposiciones. De todas maneras, el punto para el consumidor es que también ha impactado en otros renglones los mismos impuestos, y quizá al medir impacto en la ley, lo que hay que preguntarse es, ¿subió o bajó la demanda? Esta es la parte que hay que analizar. Sí. ¿Subieron los impuestos? ¿Las recaudaciones? Al subir los impuestos, al crear nuevas figuras, subir la tasa de los existentes, agregar a la base imponible nuevos gravámenes. La pregunta es, sí, el impacto que eso tuvo en los precios, ¿contribuyó a una demanda agregada, a subir la demanda, o a una contracción de la demanda? Para mí hubo una contracción, Francisco. La gente no está comprando. Entonces, ¿qué pasó cuando llegó una contracción de la demanda? Bueno, que no hubo ventas y hay menos impuestos. Entonces hay menos recaudación. Menos recaudación. Entonces hay una recaudación nominal que ha crecido, sí, pero en términos relativos se ha mantenido prácticamente igual, porque hay unos impuestos que son más eficientes que otros, y en algunos casos se ha reducido. La situación no era deseable de ese modo, y tampoco fue previsible para las autoridades hacerlo como ocurrieron los hechos. Entendían que iba a haber un crecimiento, iba a subir la presión tributaria de una manera significativa, lo cual no ha ocurrido. Entonces, hubo por un lado impacto para el ingreso fijo, sobre todo, porque el que tiene ingreso variable de alguna manera trata de trasladar el efecto de los impuestos hacia lo que demandan sus bienes y servicios. Pero el asalariado lo único que puede hacer es demandar aumento de salario, y vimos que hubo una discusión muy grande para salario mínimo, y de lo que hablábamos fue de un 13% de incremento, si no me equivoco. Sí, básicamente. Mira, Francisco, hay otra figura en esa ley 253 que se aplazó, porque la gente, imagínate, se repuso. Fue una revolución prácticamente. ¿Eso se va a dar en el 2014 o sigue aplazado? Y me refiero al 1% sobre el valor de los vehículos como derecho de circulación. Bueno, Norma, yo no quisiera tener como una bolita de cristal para decirte categóricamente qué pasará. Lo que sí puedo señalarte es que las causas que originaron su aplazamiento persisten. Sí. Y si las causas persisten, entonces, en consonancia con eso, habría que pensar que las autoridades en algún momento tomarán la decisión
de derogarlo puro y simple, porque este no es el primer intento, ya eso ha pasado en otras ocasiones. En otras ocasiones, sí. Sin embargo, estas ferias de vehículos le están ingresando un ITEVIS masivo. Claro. Quiere decir que desde ese punto de vista, los bancos se están convirtiendo en aliados de las recaudaciones. Seguro. En buen aliado, porque están vendiendo a crédito y están pagando al contado. Claro. El ITEVIS, con lo cual hay un impacto, un incremento significativo en un mes, en un fin de semana. Claro. Al momento en que este impuesto impacte al comprador con un 1% del valor del vehículo, pues esas ventas van a disminuir. Porque la gente lo que va a pensar, yo no me voy a meter en un vehículo de 800, 900 mil, 1 millón de pesos para tener que pagarle un 1% por derecho a la circulación anual. Bueno, este es un pueblo que a veces hay que entenderlo, hay que estudiarlo. Y como decía en una ocasión un comunicador muy apreciado por el pueblo dominicano, don Jackie Núñez del Risco, él siempre decía, este es un país muy especial. Sí, yo creo que sí. Y la verdad es que la gente no está pensando hoy en el 1% del impuesto al derecho de circulación, está pensando en la tasa fija a 5 años. Que le están dando. O la tasa variable más baja en corto tiempo. Es decir, está pensando en lléveselo hoy y pague mañana. Así es. Entonces, a lo mejor si se detienen a pensar en que está todavía pendiente como una espada de Damocles ese 1%, a lo mejor se abstienen, pero así han sido muy exitosas las ferias vehiculares. Bastante y exitosas. Creo que la Dirección General de Impuestos Internos debe sentirse muy feliz desde el punto de vista de esta feria, porque le están ayudando a incrementar las recaudaciones en concepto de ITEVIS y también de la primera placa. Antes de irme, ya que me están diciendo que me queda un minuto, retomando un poco el tema de la semana anterior, el 1% por las compras con tarjeta de crédito a nivel internacional, ¿es constitucional o inconstitucional? Porque dicen que ese uno, que no es un impuesto, que es un gravamen, que nosotros hemos dicho aquí la diferencia entre impuesto y tasa. Sí, eso se ha dicho claramente. No se puede ver en términos de competencia como un impuesto. Sin embargo, si todos se ponen de acuerdo, entonces se convierte en una especie de impuesto. Sí. Pero el Banco de Reservas creo que ha dado una señal importante en el sentido que dice, nosotros no vamos a aplicar eso. Entonces eso va a dar como resultado la competencia, que los demás echen eso para atrás, yo pienso. Yo pienso que o sí. Que los tarjetavientes de los demás se muden para el Banco de Reservas. Bueno, ya tú ves, ya tenemos fusiones, ya vimos aquí la fusión del Banco León con BHD, es decir, creando otro tercer banco de gran magnitud para el país. Yo creo que eso es positivo. Y ya la gente tiene muchas opciones para mudarse. Se va a ir donde mejor condiciones le den como cliente. Hay también un señalamiento de Tommy Galán en el Congreso, intentando pues dejar eso sin efecto. Sí. Porque él lo ve como un impuesto. Yo también lo veo como un impuesto. Bueno, señores, ya nos vamos. Como ustedes saben, el tiempo en televisión es corto, pero nosotros tenemos que dar siempre las gracias a nuestros patrocinadores. Arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos. Nuestros supermercados Bravo, que son los especialistas, los expertos en vender barato. La Novia de Villa, especialistas en baby shower y también en la compra de sus juguetes para esta época navideña. Y nuestra gente de BDO Senfa, la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría, la pionera. Señores, gracias por la compañía. Nos vemos Dios mediante la semana próxima con nuevos temas para todos ustedes. Cuídense mucho.